El viento invernal soplaba con una crudeza despiadada sobre la granja El Roble Viejo, silbando a través de los viejos tablones del granero y haciendo crujir las ramas desnudas del imponente árbol que le daba nombre. Dentro de la casa principal, cálida y perfumada con el aroma a leña quemada y pan recién horneado, la señora Elena Guzmán, una mujer de 50 y tantos años con manos fuertes y ojos penetrantes, repasaba las cuentas en la mesa de la cocina. La granja había pasado por tiempos difíciles. Las últimas 2 cosechas no habían sido suficientes, y las deudas comenzaban a sentirse como una soga apretándose. Su expresión era de concentración severa, la tierra era un amante exigente y, a veces, cruel. Un golpe tentativo y débil en la puerta delantera interrumpió su tarea. Elena frunció el ceño. Era ya tarde, casi medianoche, y en esa época del año y con ese clima, nadie sensato se aventuraría. Dejó el lápiz sobre el papel, se levantó con un suspiro y caminó hacia la entrada, no sin antes tomar el pesado atizador de la chimenea. Un gesto de precaución que su vida en la soledad del campo le había enseñado a adoptar. Abrió la puerta solo lo suficiente para poder ver hacia afuera, y el aliento se le cortó en la garganta. No eran merodeadores ni borrachos perdidos. Ante ella, bañados en la pálida luz de la luna que se filtraba entre las nubes, se encontraban 2 figuras ancianas que parecían talladas en la misma miseria que la noche. Eran un hombre y una mujer, ambos envueltos en harapos que ofrecían una protección mínima contra el frío glacial. El hombre, con una barba blanca y escasa, se apoyaba pesadamente en un bastón hecho de una rama torcida, mientras que la mujer, diminuta y encorvada, sostenía la cuerda de un animal grande que se movía con torpeza detrás de ellos, una vaca. La vaca, de pelaje color caramelo y de aspecto sorprendentemente saludable a pesar de la escena de indigencia que la rodeaba, miraba con ojos mansos y oscuros a Elena. Era el único punto de vitalidad en aquella imagen de desolación. Señora. Disculpe la hora, dijo el hombre anciano, su voz rasposa como el papel de lija, y cada palabra una lucha contra la tos. Mi nombre es don Fausto, y ella es mi esposa, doña Remedios. Remedios asintió con la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y desesperación. Las mejillas de ambos estaban surcadas por las lágrimas secas del viaje y, quizás, de la humillación de la súplica. Elena bajó el atizador, una oleada de compasión, mezclada con una cautelosa reserva, recorriéndola. Conocía bien la dureza del campo, pero rara vez la había visto manifestarse en la piel de un ser humano con tal intensidad. ¿Qué desean? La posada está a varios kilómetros de aquí, preguntó Elena, su tono más suave de lo que se había propuesto, pero aún manteniendo una distancia profesional. Fausto se enderezó con un esfuerzo que parecía costarle años de vida, y Remedios apretó más la cuerda de la vaca, como si temiera que el animal pudiera esfumarse. Hemos estado caminando, desde el pueblo de Santa María, hace 3 días, continuó Fausto. Perdimos nuestra tierra, señora. Los prestamistas se la quedaron. No tenemos nada, ni un techo, ni un pedazo de pan. Hizo una pausa para tomar aire, su pecho subiendo y bajando de forma irregular. Entonces, Remedios dio un paso hacia adelante, dejando la vaca un instante para liberar sus manos. Juntó las palmas en un gesto de súplica desgarradora, mirando a Elena con unos ojos que rogaban más que cualquier palabra. «Esta vaca es todo lo que tenemos, ¿podemos quedarnos?», preguntó Remedios con una voz temblorosa que apenas era un susurro, pero que resonó en el frío silencio de la noche con la fuerza de un grito desesperado. «Produce leche, señora. Mucha y buena leche. La llamamos Clotilde. Podríamos trabajar en lo que sea, solo unos días, hasta que el clima mejore y encontremos un lugar. Le juro que Clotilde y nosotros seremos de ayuda. Por favor, señora. Mi esposo está enfermo y ya no puedo seguir caminando». Elena miró a los ancianos, al límite de su resistencia, y luego a Clotilde, la vaca, que pacientemente masticaba algo invisible, ajena al drama humano, pero su único salvavidas.
La granjera sintió el conflicto, su situación económica la hacía dudar de cualquier carga adicional, pero su corazón no podía ignorar la absoluta y transparente necesidad que tenía ante sus ojos. El frío en la puerta no era solo meteorológico, era un frío de alma, de supervivencia. La decisión era compleja, llena de riesgos y de humanidad. Elena Guzmán se quedó inmóvil en el umbral, sintiendo el pinchazo helado del viento en su rostro y el peso aún más frío de la responsabilidad moral. La imagen de Fausto y Remedios, aferrándose a su vaca Clotilde como a un tesoro incalculable, era un reproche silencioso a cualquier intento de rechazo. Sin embargo, su mente calculadora, forjada por años de lucha contra los caprichos del mercado y el clima, le recordaba implacablemente la precariedad de su propia situación. El roble viejo no era un refugio de caridad, era un negocio que apenas se mantenía a flote. «Esperen un momento», dijo Elena, abriendo un poco más la puerta para dejarlos fuera de la peor ráfaga, pero sin invitarlos a entrar. Necesitaba tiempo para evaluar la situación sin la presión directa de sus ojos suplicantes. Cerró la puerta, apoyándose en ella por un instante. Podía oír la tos seca de don Fausto desde el otro lado. 3 personas más, incluso 2 ancianos frágiles, significaban más leña consumida, más alimento y, sobre todo, una distracción de su ya apretada agenda de trabajo. Pero la vaca. Clotilde. Elena era una granjera de nacimiento y reconocía un buen animal cuando lo veía. A pesar del largo viaje, Clotilde se veía robusta, de buena raza lechera. Su propia vaca había enfermado el mes pasado, dejando a Elena sin una fuente constante de leche para vender en el mercado local. La idea se formó en su mente, mezcolanza de necesidad práctica y un deseo honesto de ayudar, siempre y cuando la ayuda no la llevara a la ruina. Volvió a abrir la puerta, esta vez con una expresión menos severa, aunque aún cautelosa. «Escuchen», dijo Elena, su voz clara y firme, cortando el silencio de la noche. «No puedo ofrecerles un lugar permanente, y no puedo darles comida y refugio gratis. La granja no está en condiciones de asumir esa carga. Pero su vaca es de buena calidad, por lo que veo. Mi propia vaca enfermó. Podríamos hacer un trato, y solo si se comprometen a cumplir estrictamente mis términos». Los ojos de Fausto y Remedios se iluminaron con una chispa de esperanza tan intensa que casi dolía verla. Se miraron el uno al otro, un entendimiento silencioso y desesperado pasando entre ellos. «Lo que sea, señora, lo que sea», prometió Fausto, enderezándose un poco más. Elena asintió, su decisión tomada. «Los dejaré quedarse en la cabaña del viejo capataz. Está vacía, no tiene calefacción central, solo una estufa de leña pequeña, y deberán repararla ustedes mismos. En cuanto al trato, será ustedes podrán quedarse, bajo mi techo, y tendrán un espacio en el granero para Clotilde, a cambio de su trabajo y el de la vaca». Explicó las condiciones con precisión implacable: «Clotilde trabajará para mí. Toda la leche que produzca será para la granja El Roble Viejo, para su venta o consumo. A cambio, yo les daré el forraje y el cuidado que Clotilde necesite. Ustedes 2 trabajarán en la granja. Remedios, ayudarás en la casa, en el jardín y en la cocina. Fausto, cuando tu salud lo permita, ayudarás con las tareas ligeras del granero, la reparación de cercas. Les daré una pequeña ración de comida diaria y mantendré la estufa de la cabaña surtida con leña. No habrá paga monetaria. Es un intercambio, techo, comida, y el bienestar de su vaca a cambio de su labor». Remedios y Fausto escucharon con una atención absoluta, sus expresiones pasando del terror a un alivio cauteloso. No era la caridad que a veces se sueña, sino un contrato de subsistencia, y era todo lo que podían pedir. «¿Y si encontramos un trabajo en otro lugar, podremos irnos con Clotilde?», preguntó Remedios con la preocupación de una madre por su hija. «Cuando quieran irse, si es que encuentran algo mejor», respondió Elena, «podrán hacerlo, siempre y cuando no dejen el trabajo a medias, y siempre y cuando me avisen con una semana de antelación. Clotilde es suya,
pero mientras esté aquí y produzca leche, yo soy la administradora de su producción, ¿estamos claros? Fausto y Remedios asintieron vigorosamente, una lágrima de genuina gratitud se deslizó por la mejilla arrugada de Remedios. Sí, señora Guzmán. Estamos claros. Gracias. Que Dios se lo pague, dijo Fausto, la emoción ahogando un poco su voz. Elena, sin querer extender el momento de emotividad que la hacía sentir incómoda, señaló hacia la oscuridad que conducía al granero. Bien. Entonces síganme. Primero, llevaremos a Clotilde al granero para que descanse y coma algo caliente. Luego, les mostraré la cabaña. Y así, bajo la fría luz de la luna, comenzó la inusual sociedad en la granja El Roble Viejo, con el destino de dos almas desposeídas y el de una granja en apuros colgando del cuello de una vaca tranquila llamada Clotilde. Elena no sabía si su decisión había sido un acto de bondad o un trato comercial astuto, pero la sensación de la esperanza que había encendido en los ojos de los ancianos era, extrañamente, más cálida que el fuego de su propia chimenea. El asentamiento de don Fausto, doña Remedios y Clotilde en la granja El Roble Viejo fue una mezcla incómoda de alivio y arduo trabajo. La cabaña del viejo capataz era, tal como Elena la había descrito, un refugio espartano. Olía a moho y a años de abandono. El primer día, Remedios, a pesar de su fragilidad, se movió con una energía impulsada por la desesperación. Limpió el polvo acumulado con la tenacidad de una hormiga. Fausto, con el pecho silbándole a cada esfuerzo, logró encender la pequeña estufa de leña, y pronto, el tenue resplandor del fuego comenzó a batallar contra la humedad de las paredes. El único lujo que poseían era la presencia mutua y el conocimiento de que no tendrían que caminar más esa noche. Elena Guzmán, siempre pragmática, se aseguró de que los ancianos entendieran la seriedad de su compromiso desde el amanecer. A Remedios se le asignó la limpieza de la casa principal y la ayuda en la cocina, tareas que la mujer ejecutó con una meticulosidad sorprendente, a pesar de sus manos artríticas. Fausto, por orden estricta de Elena, que temía que un colapso del anciano resultara en una carga médica para ella, fue confinado a tareas muy ligeras, clasificar la leña seca y cepillar el establo. Sin embargo, el verdadero foco de atención, y la clave de este acuerdo, era Clotilde. Desde el momento en que la vaca fue introducida en el granero, mostró una calma y una docilidad inusuales. Era evidente que Fausto y Remedios la habían cuidado con un amor que superaba sus propias necesidades. La prueba llegó durante el primer ordeño a la mañana siguiente. Elena, que había acudido con su propio cubo, escéptica pero esperanzada, observó cómo Remedios se sentaba en el pequeño taburete de madera que había traído consigo, y como Clotilde, sin necesidad de amarres ni gritos, se dejaba ordeñar. La leche no solo era abundante, sino de una riqueza y cremosidad que superaban con creces la producción de la vaca enferma de Elena. Es la mejor leche que he visto en meses, admitió Elena, su voz desprovista de emoción, pero con un brillo de satisfacción en los ojos que no pudo ocultar. ¿Qué le dan? ¿Algún tipo de pienso especial? Remedios sonrió por primera vez, una sonrisa dulce y cansada que iluminó su rostro arrugado. No, señora. Clotilde come lo que hay. Pero yo le canto. Siempre le canto. Ella es sensible. Dicen que las vacas dan mejor leche cuando están contentas y se sienten queridas. Y ella sabe que es todo lo que nos queda. La granjera, una mujer de negocios endurecida, se encontró desconcertada por la simplicidad de la explicación. Para Elena, la producción era el resultado de una fórmula, buena alimentación y buen cuidado del animal. Pero al observar a Remedios acariciar suavemente el flanco de Clotilde mientras tarareaba una vieja tonada, sintió una verdad en las palabras de la anciana que no se podía medir en gramos de proteína o litros de leche. Había una conexión emocional que la granjera no había practicado en años. La llegada de Clotilde tuvo un impacto inmediato en las finanzas de El Roble Viejo.
La calidad y cantidad de la leche permitieron a Elena reanudar el suministro al pequeño mercado de quesos artesanos del pueblo vecino, un contrato que había perdido. El dinero extra, aunque modesto, era un respiro vital. Los días se transformaron en una rutina de trabajo silencioso y metódico. Remedios mantenía la casa de Elena impecable, y Fausto, aunque débil, era incansablemente diligente en sus pequeñas tareas. Los ancianos trabajaban con una dignidad tranquila, sin quejarse, como si la oportunidad de trabajar y de asegurar la supervivencia de Clotilde fuera un privilegio sagrado. Sin embargo, a pesar de la eficiencia del nuevo arreglo, una barrera invisible de reserva y desconfianza se mantenía entre Elena y la pareja. Ellos la respetaban como su benefactora y patrona, ella los veía como empleados temporales y una solución práctica a su problema de leche. No había calidez, solo un frío acuerdo de negocios. Fausto y Remedios vivían con el constante temor de que un error, una debilidad de Fausto, o una disminución en la producción de Clotilde, pudiera significar su regreso a los caminos helados. Para Elena, el miedo era diferente. ¿Cuánto tardaría esta dependencia en convertirse en un lastre emocional o financiero que no podría permitirse? El milagro de Clotilde había traído un breve respiro, pero la incertidumbre, como la nieve que caía afuera, cubría todo. Las semanas pasaron, y el duro invierno se hizo más profundo. La nieve se apilaba en los campos del roble viejo, transformando el paisaje en un mundo de blanco y silencio. Dentro de la granja, la presencia de Fausto y Remedios, y por supuesto, de Clotilde, se había integrado en el ritmo diario. Elena Guzmán estaba satisfecha. El flujo de ingresos por la leche era constante, y la ayuda doméstica de Remedios le había aligerado una carga que no se había dado cuenta que llevaba. Pero el invierno rural no es solo belleza, es una prueba de resistencia. Una mañana, Fausto no apareció a clasificar la leña. Remedios, con el rostro pálido y los ojos llenos de la misma angustia con la que había llegado a la puerta, se acercó a Elena en la cocina. «Señora Guzmán». «Fausto tiene fiebre», susurró Remedios, con las manos entrelazadas en un nudo de preocupación. «Está ardiendo. Su tos es peor, y no puede levantarse de la cama. Es la fiebre del hielo, estoy segura. Necesita ayuda médica. Yo solo tengo estas viejas hierbas». Elena sintió un escalofrío de alarma que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Un enfermo grave era precisamente la carga que había temido. Si Fausto moría allí, tendría que lidiar con un entierro. Si sobrevivía, los gastos médicos serían suyos por extensión de la responsabilidad moral, y el trabajo de ambos ancianos cesaría indefinidamente. El delicado equilibrio de su trato se había roto. Elena se dirigió inmediatamente a la cabaña. El aire allí era sofocante por el calor de la estufa, pero Fausto tiritaba bajo las mantas raídas. Su rostro estaba enrojecido y sudoroso, y su respiración era superficial y laboriosa. Era evidente que no se trataba de un resfriado común, sino de una neumonía que se había desarrollado silenciosamente durante sus semanas de esfuerzo físico. «Remedios, ve a la casa, toma mi caballo de tiro y ensíllalo», ordenó Elena con rapidez. «Irás al pueblo ahora mismo. Tienes que traer al doctor Montalvo. Dile que es urgente. Dile que pagaré sus honorarios. Y hazlo antes de que oscurezca». Remedios la miró con una gratitud tan abrumadora que Elena sintió un rubor de incomodidad. Ella no lo hacía por caridad pura, sino por pragmatismo. No podía permitirse la muerte de un hombre bajo su techo, ni la pérdida del trabajo de su esposa. Mientras Remedios se preparaba para el peligroso viaje a través de la nieve, Elena se sentó junto a la cama de Fausto para vigilarlo. El anciano deliraba, susurrando nombres y lugares que no tenían sentido, y luego, de repente, se agarró a la mano de Elena con una fuerza sorprendente. «No, no se la lleve, señora», murmuró Fausto, con los ojos vidriosos fijos en un punto invisible. «La promesa, la hicimos. La promesa. No podemos pagar la deuda sin ella. Por favor. Clotilde es su vida, Remedios, no se la quite».
Elena se sintió confundida. ¿De qué deuda hablaba Fausto? Ella había asumido que habían perdido su tierra por deudas comunes de cosecha o préstamos hipotecarios. Don Fausto, ¿de qué deuda habla? ¿Qué promesa? Preguntó Elena suavemente, tratando de calmarlo. El anciano tardó en responder, luchando contra la fiebre. Finalmente, sus palabras salieron en un murmullo entrecortado que Elena tuvo que acercarse para escuchar. La deuda es con el usurero. Don Ramiro. Él nos dio el dinero para la medicina de Remedios el año pasado. Pero cuando perdimos la tierra, él no quería solo tierra. Quería algo que pudiera moverse, algo de valor rápido. Dijo que si no le pagábamos en su momento, se llevaría lo único que nos quedaba. Se llevaría a Clotilde. El corazón de Elena dio un vuelco. Esto cambiaba todo. El acuerdo que había establecido no era solo para dar refugio a dos indigentes, sino para proteger a Clotilde de un tercer actor, uno que era temido y notoriamente despiadado en toda la región, el usurero Ramiro. Conocido por su crueldad y por despojar a los pobres de sus últimos bienes. Fausto y Remedios no solo habían huido de la miseria, habían huido de un depredador, y su única moneda de cambio era Clotilde. Si Ramiro se enteraba de dónde estaban, vendría a reclamar su garantía. La granja El Roble Viejo, albergándolos, se convertiría en un objetivo, y el acuerdo de Elena se transformaría de un contrato comercial en un acto de protección y abierta confrontación contra un hombre peligroso. Elena se dio cuenta de que su techo ahora resguardaba no solo a una vaca lechera, sino a una gran deuda que ahora, inevitablemente, caería también sobre sus hombros. La gravedad de la situación la golpeó con la fuerza del frío invernal. El viaje de Doña Remedios al pueblo fue una agonía de varias horas, una batalla contra la nevada que arreciaba y el miedo por su esposo. Mientras tanto, Elena, sentada junto a la cama de Fausto, procesaba la impactante revelación. No era una simple deuda hipotecaria, era una amenaza directa de don Ramiro sobre el único bien de valor de los ancianos. Entendió por qué Fausto y Remedios habían valorado tanto la vida de Clotilde, y por qué la vaca se había convertido en un símbolo de su propia supervivencia. Era su fianza, su último escudo contra la completa aniquilación. La fiebre de Fausto no cedía. Elena, que había sido criada en la granja y conocía remedios caseros, le aplicó paños fríos y le dio tés de hierbas para intentar bajar la temperatura. En esos momentos de crisis, la barrera entre patrona y empleada se derrumbó. Elena ya no veía solo a un trabajador, veía a un ser humano frágil que, por primera vez, dependía enteramente de ella, y cuya vida estaba entrelazada con el destino económico de El Roble Viejo. Horas después, cuando el sol comenzaba a hundirse tras las colinas cubiertas de nieve, Remedios regresó, seguida por el doctor Montalvo. El médico era un hombre viejo y cansado, acostumbrado a las urgencias de los inviernos duros. Después de un examen exhaustivo, confirmó el temor de todos: neumonía grave. Necesita reposo absoluto, calor constante y estas medicinas, instruyó el doctor a Elena, sacando un pequeño frasco de cristal. Si su temperatura no baja en 2 días, temo que no habrá mucho que hacer. Estará débil durante meses, incluso si sobrevive. La enfermedad en el campo no perdona a los viejos. Elena pagó los honorarios del médico, sintiendo como cada moneda era un peso que se hundía en su ya debilitada economía. Pero por primera vez en mucho tiempo, el dinero le importaba menos que el resultado. Al despedir al doctor, miró a Remedios, que se había sentado junto a su esposo, sosteniendo su mano y rezando en voz baja. La angustia de la anciana era palpable. Remedios, dijo Elena, con una voz que había perdido su tono de mando habitual, el doctor dice que tiene que estar caliente y tranquilo. Yo me encargaré del ordeño y de las tareas de la casa. Usted solo preocúpese por Fausto. Necesito que se recupere. Pero escúcheme bien. Fausto me habló del usurero. De don Ramiro y su deuda sobre Clotilde. Remedios dejó de rezar y levantó la vista, sus ojos llenos de terror renovado. ¡Ay, señora! No queríamos causarle problemas.
Es un hombre terrible, capaz de lo peor. Si viene aquí. Si viene aquí, no se llevará a Clotilde, interrumpió Helena con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. La granjera sintió como una antigua fibra de protección, que creía extinta, se activaba en su interior. La vaca no solo era la fuente de leche que la estaba salvando de la bancarrota, ahora era también el símbolo de la dignidad de dos ancianos. Cederla a Ramiro sería una derrota moral para ella, una confirmación de que la miseria siempre ganaba. Fausto nos ayudó. Usted está ayudando a mantener esta granja funcionando. Este es mi trato, Remedios. No es solo un contrato de leche. Mientras Clotilde esté en mi granero, está bajo la protección del roble viejo. Yo no me inclino ante usureros ni matones. No te preocupes por la deuda ni por Ramiro. Yo me encargo, declaró Helena. Aunque no hubo apretón de manos ni palabras grandilocuentes, fue un juramento sellado en la penumbra de la cabaña, bajo el aliento febril de Fausto. Helena, la mujer solitaria y práctica, acababa de comprometer su granja y su seguridad en una batalla contra un hombre peligroso, todo por dos ancianos pobres y una vaca. Era un acto de lealtad inesperado. Al salir de la cabaña para enfrentar el frío y las tareas de la granja, Helena sintió una extraña ligereza, como si, al asumir la deuda moral de otros, hubiera aligerado el peso de su propia soledad. Los siguientes 2 días fueron una prueba de fuego para Helena. Fausto luchaba por su vida en la cabaña, atendido incansablemente por Remedios, mientras Helena asumía todas las responsabilidades. Ordeñaba a Clotilde 2 veces al día, sintiendo una nueva conexión con el animal, limpiaba la casa, y realizaba las tareas ligeras del granero, todo mientras la nieve continuaba cubriendo el mundo exterior. El pronóstico del médico pesaba en su mente, pero la fiebre de Fausto empezó a ceder lentamente, un pequeño triunfo en la oscuridad del invierno. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, la amenaza prometida se hizo realidad. Al mediodía del tercer día, un sonido diferente rompió el silencio de la nieve, el ruido estridente de un motor diésel subiendo por el camino de acceso cubierto de hielo. Helena, que estaba en la cocina, se asomó por la ventana y sintió como su corazón se encogía. Era un vehículo grande, negro y sucio, y de él descendieron 2 figuras corpulentas con abrigos de cuero, seguidos por un hombre pequeño, delgado, con ojos fríos y penetrantes. Vestido con un traje caro a pesar del clima rural, don Ramiro, el usurero, había encontrado a los ancianos. Helena caminó hacia la puerta principal con una calma forzada, pero con el atizador de la chimenea escondido hábilmente detrás de su falda. Al abrir la puerta, el aire frío se mezcló con el hedor a tabaco y arrogancia que emanaba de los hombres. «Buenas tardes, señora Guzmán», dijo Ramiro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, revelando un conocimiento inesperado de su identidad. «No se moleste. No he venido por usted. Solo he venido a recuperar una propiedad que me fue robada por 2 de sus invitados, Fausto y Remedios. Sé que están aquí, y sé que tienen mi garantía. Vengo por la vaca». «No sé de qué me habla», respondió Helena, cruzando los brazos sobre el pecho y adoptando una postura defensiva que había practicado desde la infancia para tratar con hombres difíciles. Ramiro rió, un sonido áspero y seco. «Oh, sí que lo sabe. No se haga la inocente. Su deuda está registrada. Les presté dinero para salvar la vida de la anciana y como garantía, firmaron por el animal. Al huir, incumplieron. Ahora, la vaca, Clotilde, es mía. Mis hombres la cargarán ahora. Vengo a cobrar». «La vaca se llama Clotilde, eso es cierto», concedió Helena, dando un paso adelante. «Pero usted no entiende. Esa vaca está aquí bajo un acuerdo de trabajo. Mientras esté en mi propiedad y trabaje para mí, yo soy su administradora y responsable legal. No puede simplemente venir y llevarse una herramienta de producción de mi granja». El rostro de Ramiro se contrajo en un gesto de impaciencia. «Tonterías legales. Si están aquí, es porque no pueden pagar.
Y si no pueden pagar, deben responder con lo que prometieron. Sáquela o la tomaremos por la fuerza. No quiero tener que arruinar su bonita propiedad por un animal de mierda. Los dos matones dieron un paso amenazante, pero Elena no se inmutó. La rabia, el sentimiento de injusticia ante la crueldad de Ramiro, le dio una fuerza inusitada. «Alto», ordenó Elena, su voz resonando con una autoridad que lo sorprendió. «Si usted quiere a Clotilde, tendrá que venir con la policía y una orden judicial. Y le advierto, Fausto está gravemente enfermo, con neumonía. Si usted, o sus gorilas, entran a mi propiedad sin mi permiso y causan un alboroto que empeore su salud, no solo lo demandaré por daños, sino que lo denunciaré por intento de homicidio». El usurero dudó, sus ojos estrechándose con malicia. Sabía que un lío con la policía por el bienestar de un anciano en estado crítico era una complicación que no deseaba. Ramiro operaba mejor en la sombra de la pobreza y la desesperación. «Esto no ha terminado, señora Guzmán», siseó Ramiro. «El valor de esa vaca y la deuda que representa superan con creces su pequeño ingreso por leche. Yo sé dónde están. Y volveré. Pídales que me paguen hasta el último centavo, o usted misma lamentará este intento de ser una heroína de la miseria». Con una última mirada de amenaza, Ramiro y sus hombres se dieron la vuelta y regresaron al vehículo, cuyas ruedas giraron con dificultad para salir de la nieve. Elena cerró la puerta de golpe, su cuerpo temblando por la tensión. Había ganado esta escaramuza, pero la confrontación le había revelado la magnitud real del peligro. Ramiro no se rendiría. El roble viejo ya no era solo un refugio, sino un campo de batalla. Fue al granero, abrazó a Clotilde por un momento, sintiendo la calidez y la calma del animal. Luego, se dirigió a la cabaña. Al entrar, vio que Remedios se había asomado por la ventana. La anciana había escuchado el motor y la confrontación. Sus ojos, llenos de lágrimas silenciosas, se encontraron con los de Elena. Fausto seguía durmiendo, ajeno. «Lo ha escuchado, ¿verdad?», dijo Elena, su tono fatigado. «Todo», respondió Remedios. «Señora, no podemos permitir que se ponga en peligro por nosotros. Por favor, permítanos irnos. Yo me llevaré a Fausto. Encontraré otro lugar. No merecemos su sacrificio». Elena se acercó a Remedios y le puso una mano firme en el hombro. «Ya es tarde para eso, Remedios. Su problema es mi problema ahora. Y yo no abandono a mis empleados. Ustedes se quedan. Y Clotilde se queda. Pero hay una manera de que Ramiro se detenga, una sola, y es pagando su deuda, toda. Y lo haremos». Elena miró al anciano febril, luego a Remedios, y finalmente a la ventana nevada. «En primavera, necesitaremos un milagro, o tendremos que hacer uno». El invierno finalmente cedió, dando paso a una primavera tentativa en el roble viejo. Fausto se recuperó lentamente, su enfermedad dejó una fragilidad permanente, pero la vida regresó a sus ojos. La granja había sobrevivido al invierno, pero la amenaza de don Ramiro seguía siendo una nube oscura sobre la paz recuperada. Elena sabía que el usurero no tardaría en cumplir su promesa de regresar. Tenía que conseguir el dinero para pagar la deuda. La única fuente constante de ingresos era Clotilde. La vaca, alimentada y cuidada con devoción por Remedios, y ahora también por Elena, respondía con una producción de leche prodigiosa. Elena no solo vendía la leche fresca, sino que, siguiendo un consejo de Remedios sobre un viejo método artesanal, comenzó a elaborar un queso madurado que rápidamente se ganó una reputación de calidad superior en los mercados de las aldeas vecinas. La demanda creció. El trabajo se intensificó. Elena, Remedios, y un Fausto recuperado, quien insistió en hacer tareas ligeras, trabajaban incansablemente desde el amanecer hasta el anochecer. No había días libres, cada gota de leche, cada pieza de queso era un centavo más cerca de la libertad de la deuda. La relación entre las tres personas había trascendido el frío contrato de subsistencia.
Compartían la misma mesa, las mismas preocupaciones y la misma meta. Había un afecto silencioso, una lealtad forjada en el miedo compartido y la interdependencia. Elena ya no los veía como una carga, sino como la familia que había perdido o que nunca tuvo. A principios del verano, cuando las praderas del roble viejo estaban en su punto más verde y las flores silvestres inundaban los campos, Ramiro regresó. Llegó solo esta vez, con la intención de ser más sutil, pero con la misma maldad en sus ojos. Encontró a Elena en el granero, revisando los barriles de queso. He sido paciente, señora Guzmán, dijo Ramiro, con un tono amenazante. El tiempo se acabó. Vengo a llevarme la vaca. O paga ahora los intereses y el capital de la deuda que los viejos contrajeron, o Clotilde viene conmigo. No hay más demoras. Elena lo miró fijamente. Su expresión era serena, ya no había miedo, solo una tranquila determinación. No tiene que llevarse nada, don Ramiro. La deuda de don Fausto y doña Remedios ha sido pagada. Toda. Hasta el último centavo. Elena sacó de debajo del mostrador una pequeña caja de madera. Abrió la tapa y mostró fajos de billetes cuidadosamente contados, muchos de ellos pequeños, la suma de meses de esfuerzo y dedicación. Era el producto de la leche de Clotilde, de la habilidad de Remedios, y del trabajo incansable de Elena. La granjera no solo había cubierto la deuda principal, sino los abusivos intereses que Ramiro había apilado. Aquí tiene, dijo Elena, deslizando la caja sobre el mostrador. El total. Ahora firme un recibo de cancelación, atestiguado por su presencia y la mía, y nunca más volverá a poner un pie en mi propiedad ni a amenazar a Fausto, Remedios o a la vaca Clotilde. Ramiro, por primera vez, parecía genuinamente sorprendido y furioso. Había contado con la imposibilidad de los pobres para reunir tal suma. Su negocio dependía de la incapacidad de pago. Con la cara roja, contó el dinero rápidamente, verificando el monto con un gesto brusco. No pudo encontrar ninguna falta. Su plan había sido frustrado por la inesperada alianza entre la granjera y los ancianos. Firmó el recibo a regañadientes, con la promesa silenciosa de buscar venganza de otra manera. Esto no lo olvidaré, señora, murmuró antes de irse. Elena observó cómo se alejaba el coche de Ramiro, sintiendo un alivio que la inundó por completo. La granja estaba a salvo, y sus amigos estaban a salvo. Cuando Fausto y Remedios se enteraron de que la deuda estaba saldada, se abrazaron llorando en un rincón del granero, agradeciendo a Elena con una efusividad que ella encontró abrumadora y conmovedora. Señora Guzmán, dijo Remedios, con el rostro iluminado. Ahora que somos libres, podemos seguir con el trato que hicimos. Trabajaremos para usted el resto de nuestras vidas si es necesario. Clotilde se queda. Elena sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. Clotilde es todo lo que tienen, y la necesitaban para sobrevivir. Pero la verdad es, que ahora, ella es una parte del roble viejo, y ustedes también lo son. El trato de la leche ha terminado. Ahora somos socios. Les pagaré un salario justo, y seguiremos haciendo ese queso. Y no se preocupen, nadie les quitará su hogar. Esta casa, y esta granja, es lo que tenemos. Y podemos quedarnos. Y así, la granjera solitaria, que había abierto su puerta por pragmatismo, descubrió que la verdadera riqueza de su granja no estaba en la tierra o el dinero, sino en la lealtad y la familia que había ganado. Todo gracias a la llegada de dos ancianos desesperados y su vaca, Clotilde. La granja El Roble Viejo, salvada por un acto de compasión transformada en negocio, prosperó como nunca antes bajo el cuidado de sus nuevos y permanentes habitantes.